Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Hola, esto es Crecimiento Empresarial. Soy Caro Cruz y estoy muy contenta de que estamos ahora sí empezando el tercer capítulo de este increíble programa del podcast, donde te ayudamos precisamente a tener ideas y estrategias innovadoras para crecer tu negocio. Y bueno, el tema del día de hoy me gusta mucho porque nos enseña a que no solamente tenemos que ser creativos todo el tiempo, sino que tenemos que contar con un proceso para ser creativos. Porque muchas veces la gente me dice, Caro, es que no soy creativo. Bueno, puede ser que hoy no tengas alguna estructura para ayudar a que la mente aprenda a desarrollar estas habilidades creativas. Y definitivamente no nacemos con esto, lo aprendemos y lo desarrollamos poco a poco. Y el día de hoy les voy a platicar acerca de un gran autor, para mí uno de los líderes sobre todo lo que tenga que ver con la creatividad, que es Graham Wallace. Imagínense, desde 1926, él nos mencionaba que el proceso creativo tenía que estar compuesto por 4 fases. Eso sí, cabe mencionar que hoy en día ya existen muchos autores que nos hablan de que el proceso creativo consta de 5 fases, 6 fases, hay muchísima información. Por ejemplo, está Edward de Bono, que también luego les platicaré sobre él, pero hoy del que quiero hablarles y que ha sido muy influyente, incluso con su libro El arte del pensamiento, es Graham Wallace. Bueno, ¿cuáles son estas 4 fases de las que él nos platica? La primera fase ciertamente va a ser la preparación. Y con la preparación, Goleman en el 2000 más o menos nos decía que en la fase de la preparación es cuando uno se sumerge al problema. Cuando queremos ser creativos, normalmente es porque hay un problema, hay un dilema, hay un reto al que nos estamos enfrentando. Y yo creo que en el mundo de los negocios, pues todos los días hay problemas. Entonces, ahí es el momento cuando tenemos que empezar esta primera fase, que es la preparación. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase? Pues precisamente definir cuál es la problemática. Sumergirnos de tal forma que podamos recolectar toda la información que tenga que ver con ese problema. Porque muchas veces sucede que no damos las mejores soluciones por no haber plasmado cuál es el problema real de lo que estamos aconteciendo. Entonces, primera fase, recolecta toda la información, define muy bien con tu equipo, porque acá es importante que en el proceso creativo involucres a la gente que te va a ayudar a darle soluciones a eso que se te está presentando. Una vez que tengas la información del problema y lo tengas bien claro, va a pasar la segunda fase. Esta segunda fase me gusta mucho, que es la de incubación. ¿Y por qué es la de incubación? Porque este es el momento donde hay que pensar en diferentes ideas de manera inconsciente. Incluso acá el autor nos dice que tenemos que desajenarnos por un momento del problema y pensar en las ideas más locas que se nos pueden ocurrir, no necesariamente para resolver el problema, sino diferentes ideas que pudieras generar con tu equipo. Porque sucede mucho que por querer resolver ese problema, pensamos tanto que nos bloqueamos, ¿sí? Incluso a veces yo siempre le he dicho a muchos empresarios, cuando hagas un proceso creativo, además de que es importante que esté la gente que pues constantemente esté involucrada en eso que quieres resolver, invita a alguien neutral, invita a alguien externo, uno, para mediarlos, para que no se salgan de lo que están tratando de resolver, pero sobre todo para que también pueda romper un poquito esta parte de solamente resolver este problema, sino hacer este brainstorming, esta lluvia de ideas. Hay diferentes técnicas del brainstorming, ¿sí?
Yo creo que ya en el siguiente capítulo les vamos a hablar sobre diferentes técnicas que les pueden ayudar, pero ahorita les voy a mencionar una muy, muy buena, que es la Scamper. El Scamper es muy buena porque cada una de sus iniciales te va ayudando a ir, pues, ahora sí que tratando de decir, por ejemplo, em, la M es modificar. Del problema que yo tengo actualmente, ¿qué pudiera modificar? O, por ejemplo, la E es eliminar. ¿Qué podría yo eliminar de lo que yo estoy haciendo en mi negocio? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así práctico. Yo tengo una amiga que se dedica a hacer a dar asesorías para niños para mejorar su lenguaje, sus problemas auditivos y demás, ¿no? Cuando inició la pandemia, yo me fijaba que ella solo daba las asesorías y sí, se le ocurrió pues adaptarse a lo que es en línea, porque presencialmente corría mucho riesgo al inicio con los niños. Y en la parte de modificación, yo le dije, ¿por qué no modificas tus servicios a que no solo sean asesorías, sino a que también puedas dar otros servicios como las pláticas? Pláticas o talleres que le pudieras dar a los papás para que de esta manera pues sea pues un aprendizaje integral en acompañamiento con los papás. Entonces, dentro de esta técnica del scamper, que fue únicamente con la M, que era modificación de incluir y agregar otros servicios, les sirvió muy bien en su negocio. Les invito de verdad que hay tanta información en internet, busquen ahí scamper y les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, sigamos con la segunda fase. La segunda fase entonces es la incubación. Aquí vamos a tratar de utilizar todas las técnicas que se nos ocurran del brainstorming para que no juzguemos las ideas, sino más bien que sea una lluvia de ideas de todo lo que se nos ocurriría para esta situación, ¿no? La tercera fase es la iluminación, que es ese momento eureka, ¿no? Que es cuando del inconsciente de todas esas ideas que se nos ocurren, lo volvamos consciente y vayamos eligiendo cuáles son las mejores soluciones para esa problemática que tienes. En este punto, sí es indispensable que todas esas ideas empiecen a tomar pues más forma, más objetivos, ideas más claras, más concretas, porque viene siendo ya la solución que le vamos a dar puntualmente a ese problema. Y como última fase estaría ciertamente la verificación. ¿Qué sucede en muchas empresas? A veces nuestros mismos empleados nos dan increíbles ideas, a veces nosotros como empresarios, mientras estamos durmiendo o cuando vamos a dormir, se nos ocurren ideas. Incluso yo he aprendido y he escuchado a muchos empresarios que siempre hay que tener una libreta y una pluma al lado de la cama, porque las mejores ideas vienen cuando literalmente estamos antes de dormir o a veces nos levantamos en la madrugada cuando se nos vienen estas ideas, ¿no? Entonces, en esta etapa de la verificación es cuando tangibilizamos ya la idea, esa solución que tú ya diste como eureka en la fase de la iluminación, que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Aquí sí ya empezamos pues a darle color a nuestras ideas. ¿Y cómo le damos color a esas ideas? Pues ya es cuando empezamos a bosquejar, empezamos a prototipar, empezamos a validar esas ideas, a implementar esas ideas y como todo, es prueba y error. Habrán soluciones a tu problema que con la primera validación que tengan funcionen y habrán unas que no. Y no, y más que decir quién estuvo mal o quién estuvo bien, es decir, bueno, vamos a evaluar, a retroalimentar qué fue lo que sucedió. Posiblemente en la primera fase no estaba al 100% detectado e interpretado el problema que querían resolver. Incluso aquí el autor Graham Wallace lo menciona mucho, que si el problema desde la fase 1, que es la preparación, no lo tienes completo o no tienes toda la información al 100% recolectada, es muy difícil que podamos pasar a una segunda fase. Y definitivamente lo interesante de los procesos creativos
es que los hagas en espacios agradables para la gente a la cual vas a involucrar para que se puedan dar estas mejores soluciones. Yo siempre he pensado que si te están dando ideas y son ideas que te van a ayudar a crecer en tu negocio, hay que incentivar a esa gente. Muchas veces pudiéramos incluso invitar a clientes, porque a veces hasta nuestros mismos clientes pudieran darnos muchas soluciones a estas problemáticas que tenemos. Yo ahí sí la única recomendación que les haría, ya sea que vayan a invitar a un cliente, a algún proveedor, que sea gente de confianza, que sea gente que sepan que les va a ayudar a crecer y que sea gente que verdaderamente pues tengan este sentido de pertenencia con sus negocios. Y pues ya para finalizar, explicarles que dentro del proceso creativo, lo importante, además de involucrar a la gente dentro de esta problemática a resolver, es que constantemente estén haciendo ejercicios de desbloqueo mental, porque ciertamente el estrés cada vez nos ha hecho ser menos creativos, ¿no? El mismo estrés nos hace bloquearnos. Casualmente todavía hoy en Meridiano, con mis amigos de Meridiano, estuvimos hoy en clases de yoga y ese tipo de ejercicios nos hace, pues, por un momento de estar totalmente viviendo como dicen, en el aquí y en el ahora y ser conscientes. Y mucho de los grandes creativos, de las grandes ideas, es cuando nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos. Entonces yo con esto concluyo. Si queremos empezar a ser creativos y que esta creatividad tenga cultura empresarial en tu negocio, no solamente empecemos a hacer estos procesos cada determinado tiempo, sino ayudar al mismo personal y a nosotros mismos a tener espacios para que la mente trabaje, para que la mente se sienta libre de actuar y de dar las mejores ideas. Yo soy Caro Cruz y esto fue Crecimiento Empresarial.